Lo más probable, y eso es lo que hemos venido también comentando desde que empezamos a transmitir todos los lunes, que probablemente esta tercera ola debería ya tener cifras bajas a finales de marzo, ¿no? Y vamos a entrar en comunicación con el doctor César Munayco, director de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, para saber qué es lo que se proyecta. ¿Cuándo termina la tercera ola? Ahora, principalmente, que ya se abrieron al 100% todos los espacios en nuestra nación. Muy bien, bienvenido, doctor Munayco, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las predicciones o proyecciones, porque ustedes no hacen predicciones, sino las proyecciones que hace el Centro Nacional de Epidemiología precisamente para esta tercera ola? Estamos bajando, pero esto ya tenemos que cantar victoria, ya estamos mucho mejor, o todavía esto se va a alargar. Cuéntenos ustedes cómo leen la realidad. Sí, bueno, nosotros en el Centro Nacional de Epidemiología, en primer lugar, quiero decir que la pandemia todavía no ha acabado, ¿ok? Ese es un punto importante. En segundo lugar, ya la tercera ola está en su fase de descenso, estamos ya descendiendo rápidamente en todo el país. Y no solamente en el número de casos, sino también en el número de hospitalizados, así como en el número de fallecidos. O sea, todos los indicadores están descendiendo a nivel nacional. Lo más probable, y eso es lo que hemos venido también comentando desde que empezamos a transmitir todos los lunes, que probablemente esta tercera ola debería ya tener cifras bajas a finales de marzo, ¿no? Muy bien, entonces a finales de marzo ustedes estarían en la posibilidad, es decir, todo el sistema de salud del MINSA, de decir que la ola terminó. Y esto quiere decir, porque a nosotros siempre nos ha pasado, por lo que hemos visto, que estamos en una etapa de tranquilidad y viene una nueva ola. Va a venir una nueva ola, así se ha comportado el resto del mundo. Vienen nuevas olas, ya hemos visto en España, están como en su sexta ola, nosotros estamos en la tercera. ¿Va a venir una nueva ola? Y como lo comentaba, la pandemia no acaba todavía, no ha acabado todavía, así que hay una posibilidad de que se puedan presentar nuevas variantes, ¿no? Porque a nivel mundial todavía la cobertura de vacunación no es igual en todos los países. Básicamente África y Asia tienen muy bajas coberturas, entonces tiene que avanzar en ese sentido para poder tener por lo menos en un 70-80% a nivel mundial. Todavía estamos en un 56%, nos falta un trecho. Sí, lo más probable es que pudiéramos tener una cuarta ola, pero en el escenario actual, en el cual tenemos ya una cobertura alta de segunda dosis y estamos avanzando en una tercera dosis, vamos a estar en mejores condiciones de poder afrontar una cuarta ola si es que se presentara, ¿no? Lo más probable es que donde hay mayor riesgo de que se presente una tercera ola generalmente es a fines de año, ¿no? A fines de año. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se va a comportar la pandemia? Es decir, usted me dice que estaría, según los números, los indicadores de muerte, hospitalización, camas UCI, bajando esta tercera ola hasta terminarse, así lo van a decir ustedes en su momento, a finales de marzo. ¿Se va a terminar la tercera ola a finales de marzo? ¿Y qué viene entre marzo y diciembre, que usted me dice que empezaría una cuarta ola? ¿Qué hay en este lapso de tiempo? Sí, un poco si uno recuerda cómo se ha comportado la pandemia, tenemos, ¿no? Viene una primera ola, luego hay un espacio de bajo número de casos, luego viene una segunda ola, y luego hay un espacio que en este caso para Perú fue mucho más largo que el espacio entre la primera y la segunda ola. Y ahora terminamos la tercera ola, va a venir un periodo que nosotros llamamos entre olas, ¿no? Y donde hay muy pocos casos, van a haber casos obviamente, pero muy pocos casos, ¿no? Y eso va a estar más o menos así hasta que hubiera algún cambio importante, ¿no? Y que pudiera generar una cuarta ola. Entonces, en ese fase estamos. Y en general, el mundo ya está camino a una fase endémica de
de esta pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir pues que ya vamos a entrar en un equilibrio, ¿no? Y vamos a tener un comportamiento endémico, ¿no? Vamos a tener casos, pero no de la magnitud que hemos tenido en las olas anteriores. Muy bien. Y va a comportarse similar a la influenza, por ejemplo. Y esto de abrir al 100% los aforos, ¿no va a hacer que se dispare en algunas regiones, en algunos lugares, los contagios? Sí, bueno, hay una posibilidad, obviamente, pero como les comentaba, estamos en mejores condiciones, ¿no? Tenemos una buena cobertura de vacunación y eso da inmunidad, ¿no? Que se genera por las vacunas, y además tenemos también que entre la primera y la segunda ola también se ha infectado un número importante de la población, entonces que tiene ya inmunidad natural, ¿no? Eso lo que va a hacer es que si hubiera un incremento, ¿no? Que lo más probable que si es que hay va a ser mucho menor, ¿no? En términos de enfermedad severa o de mortalidad no va a ser un impacto muy grande, ¿no? Porque ya hemos visto pues, que en esta tercera ola básicamente ha sido a predominio de casos, básicamente, ¿no? No tanto de hospitalizados ni de fallecidos. Y en términos de UCI y hospitalizados, usted me acaba de decir que hemos bajado y que estamos en franco descenso. ¿Ya estamos a niveles internacionales? Es decir, nuestros casos de UCI y hospitalizados ya nos dicen que la enfermedad grave está desapareciendo en nuestro país. ¿Estamos rumbo a que se vuelva endémica como en el resto del planeta? Sí, bueno, en términos de hospitalizados ya estamos por debajo de lo que estamos observando en el periodo entre olas, ¿no? De la primera y la segunda, ya estamos en cifras muy bajas. Eso obviamente se repercute en que las coberturas de ocupación de camas, ¿no? La ocupación de camas en UCI o hospitalización estén descendiendo. Actualmente tenemos un 65% de ocupación de camas UCI, ¿no? Y un 16% de ocupación de camas general, ¿no? Hemos estado casi en 80% y luego hemos ido bajando, ¿no? Pero 65% solamente para especificar, porque parece una cifra muy alta. La estadía en camas UCI es larga. De repente no todos, o usted me corregirá, no todos es de esta ola, ¿no? Sino que lamentablemente la estadía no es de 3 días, 4 días, 3 semanas, sino lamentablemente son periodos que traspasan pues 3 meses, 4 meses, 5 meses si la enfermedad es grave o no. Sí, así es. O sea, obviamente ya como tenemos muy pocos casos, estamos teniendo muy pocos casos, eso va a hacer que ya no haya muchas personas hospitalizadas, ¿no? Y eso ya no va a generar una mayor ocupación de camas en UCI, ¿no? Lo que estamos mirando es que ya está descendiendo, ¿no? En UCI y también en hospitalización general, ¿no? Está descendiendo el número de hospitalizados. Entonces, lo más probable es que las siguientes semanas esto descienda mucho más, pero obviamente la ocupación de camas en UCI va a demorar un poco en bajar, va a bajar un poco más lento, porque los pacientes permanecen por lo menos un mes, mes y medio, en algunos casos 3, 4 meses, ¿no? Entonces, pero yo le preguntaba también, doctor, yo le preguntaba, en vez de mirarnos solamente nuestro comportamiento, la curva que hemos tenido con la pandemia, primera, segunda ola, versus lo que viene pasando en la tercera ola, mirarnos con otras partes del mundo. Nuestra ocupación UCI, nuestra ocupación hospitalización, ya está por debajo o igual o similar o más arriba de con otras partes del mundo que ya están diciendo que tienen la pandemia controlada y que se van hacia una enfermedad endémica con el tema del COVID, ¿o no? Sí, bueno, a nivel mundial estamos en un descenso, ¿no? Igual en Latinoamérica, por ejemplo, ya todos estamos en una fase de descenso en esta tercera ola o cuarta ola en algunos otros países, ¿no? Entonces, lo que se espera es que en los siguientes meses, ¿no? Veamos cómo se va a comportar esta pandemia, si se generan nuevas variantes o no, ¿no? Y ya obviamente estamos camino pues a que esta enfermedad se vuelva endémica. Entonces, pero para que eso ocurra también es necesario mejorar las coberturas de vacunación, ¿no? En otras partes del mundo, como en África y en algunos países de Asia. En nuestro país estamos muy bien, lo que sí falta, y ahí invocar a la población a que vaya a completar su tercera dosis. Es importante la tercera dosis, porque en eso, con la tercera dosis vamos a estar en mejores condiciones
frente a lo que se pueda venir más adelante, ¿no? Y por otro lado, la vacunación en niños de 5 a 11 es clave también. Y además estamos muy bien en algunas partes, porque algunas regiones todavía no alcanzan la meta que quisiéramos, están en 30%, y eso también es problemático. En este lapso de tiempo, entre finales de marzo y también hasta diciembre, que podría haber varios meses donde no hayan casos muy relevantes, muy altos, ¿no? Porque todos los casos son relevantes y se va una vida, es muy doloroso. Allí se van a relajar aún más, se podrían relajar aún más las restricciones, es decir, ya tenemos aforos al 100%. ¿Qué más se podría relajar? ¿Qué más? Es decir, ¿mascarillas? Bueno, las intervenciones que se dan se realizan en función al escenario epidemiológico, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se va comportando la pandemia, se pueden ir relajando algunas otras medidas. Pero aquí lo importante, y yo como siempre digo, las pandemias se mueven a través del comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, tenemos que tener un comportamiento responsable, solamente así, y vacunándonos obviamente, podemos garantizar pues, que en esta fase de bajo número de casos, no pueda alterarse este comportamiento que esperamos, ¿no? Después de que acabe la tercera ola. Entonces, es importante el comportamiento de las personas. Y bueno, ¿y dónde hay mayor riesgo? Obviamente, mayor riesgo hay en los lugares cerrados, ¿no? Ahí hay mayor riesgo. Si es que no uso mascarilla, pues si uso mascarilla no hay ningún problema. En los lugares abiertos, ¿Cuál es el comportamiento responsable, doctor? Hay que repetirlo porque hay personas que no lo recuerdan. Estamos viendo imágenes precisamente captadas por un equipo de Exitosa en Gamarra. Entonces, en Gamarra, en Mesa Redonda, en Gamarra, hemos hecho un recorrido donde no se está pidiendo el carnet de vacunación, no se está usando la doble mascarilla, la gente ya parece que entra a lugares cerrados y que no está siguiendo las medidas de protección, pero eso también va de la mano de la fiscalización y parece que las autoridades también ya se olvidaron. Si se olvidó el peruano de a pie, también las autoridades no están fiscalizando. ¿Cuáles son esas medidas necesarias? Sí, bueno, lo primero que hay que recordar a la población es que tenemos que completar la tercera dosis, ¿no? Ese es un punto importante, ahí todavía estamos un poco rezagados. Tenemos muy buena cobertura en grupos de alto riesgo, pero es necesario que las personas completen su tercera dosis. Segundo, es que tenemos que respetar, ¿no? El distanciamiento y además el uso de mascarilla, ¿no? El uso de mascarilla es importante porque no usar mascarilla en un lugar cerrado, ¿no? Incrementa el riesgo de infección. Además, el lavado de manos es importante y sobre todo evitar pues reuniones, ¿no? Donde haya personas, ¿no? Sin mascarilla, ¿no? Por ejemplo, fiestas, ¿no? Es donde hay mayor transmisión. Entonces, ese es un poco el comportamiento responsable que tenemos que tener. Y si nosotros somos responsables, obviamente el comportamiento de la pandemia va a ser menos agresivo. Muy bien, yo entiendo muy bien cuál es el mensaje después de 2 años y tanta muerte y todo lo que se ha vivido en nuestro país. Es el colmo que los peruanos no hayamos entendido. No tenemos que tener un policía detrás de nosotros para que usemos bien la mascarilla, por el amor de Dios, usemos la mascarilla, distanciémonos, se trata de nuestra vida, no hay por qué esperar que nos lo digan. No, ya tenemos que tenerlo esto dentro de nuestro cerebro. Una consulta antes de irnos a la calle, que usted nos acompaña a escuchar qué es lo que está pasando en las galerías. Pero usted me ha hecho hincapié en la tercera dosis. Todavía los que no tienen su tercera dosis, vayan a vacunarse, por favor. Es lo que nos va a proteger. Pero se hizo una invitación para ir a vacunarse para la tercera dosis en ciertos lugares de vacunación el fin de semana. No se precisó, se dijo, vayan todos. Y vi en las redes sociales que fueron los padres de los adolescentes, con los adolescentes, claro está, que ya habían superado los 3 meses, pero los adolescentes no estaban incluidos. Llegaron y les dijeron, no, los adolescentes no. ¿Por qué los adolescentes no? Todavía falta data en el mundo, no los protegen. ¿Por qué no los vacunan si ya tienen más de 3 meses de vacunados?
Sí, bueno, de acuerdo a lo que está programado en la vacunación, ¿no? Son los mayores de 18 años, ¿no? Lo que ahorita estamos priorizando. Además, las personas menores, ¿no? Que tienen algunas comorbilidades, que en realidad son los que se benefician de esta tercera dosis, y de ahí se va a tener que ir incluyendo al resto de grupos, ¿no? Esto lo decide a nivel del comité de vacuna. Entonces, es importante ahora, de acuerdo a lo que se ha establecido por el Ministerio de Salud, puedan acercarse a completar su tercera dosis, ¿no? Y el resto de grupos van a ir paulatinamente ingresando pues a esta tercera dosis. Muy bien, entonces hay que tener claro, todavía los adolescentes no están incluidos en esta tercera dosis, es decir, solamente de 18 para arriba, y las personas, los niños que tienen comorbilidades. Yo lo invito a escuchar qué es lo que está pasando en este momento en el Cercado de Lima, en lugares cerrados. ¿Qué es lo que está pasando? Tiene la información Karen Santillán. Karen, adelante, por favor. Exitosa. Karina, muy buenas tardes. Información en vivo desde la cuadra 3 del Jirón Hilo. Estamos ubicados a una cuadra del Hospital Arzobispo Loaiza y hemos llegado acá para ver si se están respetando los temas de protocolos de bioseguridad al interior de restaurantes. Si bien ya se ha establecido que pueden tener un aforo del 100%, lo que estamos observando es de que no hay ningún tipo de control al ingreso en estos lugares. No hay tampoco ningún aviso en la puerta que indique que la persona, el comensal, debe presentar la cartilla con las dosis de la vacuna contra el COVID-19. Tampoco hay algún aviso que indique que debe haber cierta distancia entre las mesas de los comensales. En este caso estamos observando que cada mesa no tiene de separación ni siquiera 30 centímetros, están una junto a otra. Entonces no hay nadie que esté controlando la puerta, el comensal entra, puede estar vacunado como no puede estar vacunado, se sienta, y esto es muy importante, Karina, porque estamos hablando de un lugar en el cual las personas se van a retirar las mascarillas para degustar los alimentos. Caballero, muy buenas tardes, estamos en vivo para Exitosa, consultarle. Hemos visto de que ha ingresado al restaurante, pero no se ha observado usted que no está cumpliendo las medidas de bioseguridad. En el caso... La dueña claro, pero usted como comensal es trabajador de la Municipalidad de Lima incluso. Tampoco tiene la doble mascarilla. Bien. ¿Cree usted que ya terminó la pandemia? Todavía continuamos en estado de emergencia. Bien, no ha deseado hablar, en este caso era un comensal, un trabajador de la Municipalidad de Lima, Karina, que nos dice que hablemos en todo caso con la dueña del restaurante. Hemos intentado, no desea hablar, pero tampoco él se ha fijado al momento de ingresar al restaurante si el lugar estaba cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. A esta hora ya está más vacío el restaurante, hace algunos minutos estaba lleno y no se estaba cumpliendo con ningún tipo de medida. Básicamente, Karina, el control, la petición de la cartilla con las dosis de la vacuna contra el COVID-19, panorama similar al que encontramos durante la mañana en el conglomerado de Mesa Redonda, donde tampoco había ningún tipo de control de este tipo. Karina, contigo. Muy bien, muchas gracias por la información. Doctor Monaico, acá algunas precisiones. Yo lo que estoy viendo en el restaurante es que, gracias a Dios, tiene toda una puerta grande y ventilada. Eso es importante, ventilación. Luego, ¿qué es lo que dice la cartilla que ha emitido el gobierno? Es 2 mascarillas quirúrgicas, ¿no?, o una KN95. Hemos visto que hay personal o gente que va a comer con una sola mascarilla. Luego no están pidiendo el carnet de vacunación. Por más que sea ventilado, ¿hay que pedir el carnet de vacunación? Sí, bueno, eso está en el decreto que ha salido, ¿no? Es importante que la población recuerde estas medidas que son importantes, ¿no? Tiene que solicitarse, ¿no?, el carnet de vacunación, porque eso es importante, ¿no? Y eso también estimula que las personas se puedan vacunar. Y yo creo que el control de la pandemia y la prevención es tarea de todas las personas, ¿no? Entonces todos tenemos que ser responsables y tratar de hacer cumplir las medidas. Como usted manifestó,
o sea, no podemos estar atrás de cada persona, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables y como peruanos poder responder de manera conjunta y poder trabajar para pues llegar a una nueva normalidad, ¿no? Que yo creo que hacia eso queremos, ya tenemos más de 2 años con esta pandemia y todos queremos volver a la normalidad, pero esto obviamente demanda el concurso de todos los peruanos. Así es, porque yo si me voy a un restaurante de esa manera y no cumple con los requisitos, me doy media vuelta y simplemente no entro. Pero para precisar cuáles son los detalles que no se deben permitir para las personas que no lo saben, simplemente te tienen que pedir el carnet de vacunación, tienes que ir con la doble mascarilla quirúrgica o con la KN95. Los aforos ya están permitidos al 100%, así que vamos a volver a ver las mesas juntas y dentro de un restaurante te vas a quitar la mascarilla porque vas a comer, ¿correcto? Así es, pero el aforo, obviamente, si bien es cierto, no hay aforo, ¿no? Pero se tiene que respetar el distanciamiento, ¿no? Eso es importante. El distanciamiento entre mesa y mesa es importante para, obviamente, reducir el riesgo y sobre todo, pues, que estén ventilados las zonas, ¿no? Los restaurantes, porque eso, obviamente, me va a disminuir el riesgo de que me infecte. Muy bien, en los colegios el distanciamiento, hasta donde yo me quedé con la norma, era 1 metro entre los niños, ¿no? Y en los restaurantes también hay el distanciamiento entre mesa y mesa, porque ahí las hemos visto bien pegaditas. Sí, no, el aforo se mantiene, ¿no? Que diga, el distanciamiento se mantiene, ¿no? El distanciamiento es clave, es una medida importante, entonces tenemos que respetar el distanciamiento. Y así es importante que las autoridades, ¿no? Municipales, la policía o las personas que tienen que fiscalizar que se cumplan esas medidas, ¿no? Invocamos pues a que puedan también apoyar, ¿no? en esas estrategias para poder estar más seguros. Muy bien. Entonces es importante pues el rol de los gobiernos locales. Así es, ¿dónde está la fiscalización? ¿Dónde está la municipalidad? Ahí debería estar la Municipalidad de Lima haciendo su trabajo. Muchísimas gracias al director de Vigilancia en Salud Pública del CDC del MINSA. Muchas gracias al doctor Munaico.